Hola chicos y chicas, hola chicos y chicas, vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con recursos cohesivos. Cuando nosotros pensamos que una serie de oraciones forman parte de un texto, estas oraciones tienen que estar relacionadas entre sí de alguna manera. Puede ser una relación que tenga que ver con el léxico, que trabajemos dentro del mismo campo semántico, utilizando palabras de la misma familia, ¿sí? Que relacionamos por sentido. Podemos utilizar sinónimos en una de las opciones por no repetir. Podemos utilizar la elipsis para eliminar aquello que está repetido. Pero también podemos usar otro tipo de... Lo más sencillo es cuando nosotros, por ejemplo, planteamos eliminar lo que se repite porque de todas maneras se entiende de lo que estamos hablando, ¿sí? Si mencionamos mucho una acción o un ser o un objeto, en lugar de repetirlo innumerables veces, lo eliminamos. Ese recurso es la elipsis. Otro de los recursos es reemplazar esa palabra que se repite por una de significado similar. Si estamos nombrando a un compañero o una compañera, reemplazarlo por el chico, el joven, la muchacha, el muchacho, ¿sí? Palabras que tienen un significado que de alguna manera incluye a este chico o chica que es compañero nuestro, o nuestro compañero incluso, ¿sí? Estas expresiones son sinónimos porque tienen un significado similar. Entonces, el primer recurso, la elipsis. El segundo recurso, el uso de sinónimos. Estos aprendemos a utilizarlos desde que somos chicos. Hay otro tipo de recursos que tienen que ver con distintas maneras de referirnos a las personas. Esos recursos, por ejemplo, los comparto con ustedes, son los pronombres, ¿sí? Por atrás. Yo puedo usar distintos tipos de pronombres. Uno de los tipos de pronombres que puedo usar son los pronombres demostrativos, hablando de un compañero que está en el aula, que está lejos mío, digo aquel, ¿sí? Si está más cerquita digo ese, y si está muy cerca digo este, ¿sí? Puedo usar pronombres demostrativos para reemplazar el nombre, ¿sí? Supongamos, Alejandro estaba en el aula, aquel estaba sentado en el último banco. Sí, somos muy poquitos, no nos sentamos tan lejos. Pero podríamos usar un pronombre demostrativo. Podríamos usar un pronombre indefinido para hablar de alguno. Podríamos usar pronombres relativos o personales o posesivos para reemplazar. Si hablamos de, yo acá tengo las tareas de Alejandro, acá tengo sus tareas y es un pronombre posesivo. Estas son las tareas de él, para no volver a repetir el nombre, ¿sí? Esa es la sustitución por pronombres. Es otro de los recursos que tengo para evitar repetir, ¿sí? Innecesariamente algo. Distintos tipos de pronombres, los que más vamos a usar son los demostrativos, los personales, los posesivos y los relativos. Algunas veces usamos también, ¿sí?, indefinidos o interrogativos exclamativos. Pero para reemplazar lo que estamos repitiendo, habitualmente usamos demostrativos, personales, posesivos y relativos. Otra cosa que podemos usar para no repetir, por ejemplo, las circunstancias en que está sucediendo algo, y si ya hablamos del lugar en donde está ocurriendo algo, es un adverbio de lugar, ¿sí? Fuimos a la escuela. En lugar de volver a decir en la escuela, decimos allí, ¿sí? Era de mañana, en ese momento, ¿sí? Y ahí usamos un adverbios de tiempo. Podemos usar otro tipo de adverbios. Acá esta clasificación que aparece en este cuadrito tiene que ver con la cantidad, ¿sí?, con el modo, la manera. Todos los que terminan en mente tienen que ver con el modo. Acá no figuran ejemplos, pero lo hizo lentamente, lo hizo rápidamente. Hay otro tipo de adverbios que usamos sin saber que son adverbios, y los adverbios son palabras que no cambian, no importa qué las circunde. No es como con los sustantivos o con los adjetivos o con algunos pronombres que cambian según a qué se refieren. Los adverbios siempre son iguales. Yo puedo decir las casas de todos ustedes y después reemplazar las casas de todos ustedes por allí, y decir la escuela, que es un solo lugar, y reemplazarlo por allí. El adverbio siempre es invariable, no cambia según a lo que se refiere. También tenemos adverbios de duda, de posibilidad, de aspecto,
¿sí? Después lo que tenemos para enlazar distintas ideas, imagínense que nosotros ya eliminamos lo repetido, lo reemplazamos por pronombres o por sus sinónimos, y tenemos que enlazar las oraciones, no nos pueden quedar un montón de oraciones sueltas para que realmente sean un texto. La idea es enlazarlas pensando en qué tipo de relaciones tienen entre sí. Hay algunos tipos de conectores que simplemente unen ideas, ¿sí? O insisten en la repetición de ideas como de nuevo, otra vez, también, ¿sí? Y otros que las unen, las pegan, y igualmente, de igual importancia, sí mismo, además, de la misma forma, junto a eso, al lado de. Otros sirven para contradecir, ¿sí? Aunque desaprobé, estudié. ¿Sí? Ese aunque contradice la idea. Si yo estudié, supuestamente tengo que aprobar. ¿Sí? A pesar de que estudié, desaprobé. Estos son los que encontramos en esta línea. ¿Sí? En esta línea encontramos, encontramos en el segundo recuadro, encontramos este tipo de conectores que sirven para oponer, para contradecir o limitar las ideas que planteamos antes o después. Otros que indican el lugar o el tiempo, ¿sí? Sobre, a través de, después, son conectores que tienen que ver con la relación de tiempo. Muchos son adverbios también, como antes, ¿sí? O ahora, son palabras que son adverbios. Después, algunas relaciones que tienen que ver con las causas o con los efectos, ¿sí? Son estos que figuran en el cuarto recuadro, en la cuarta hilera. Otros que indican un ejemplo, una conclusión, en resumen, finalmente, en general, en suma, así, mejor dicho, en otras palabras, o sea, es uno que se usa mucho y tiene que ver con esto, o sea, lo parafraseo, lo digo de otra manera. Otros que marcan una similitud o un contraste, sí que nos sirven para establecer comparaciones, como, parecido a, de la misma forma, similar, por el contrario, ¿sí? Son distintos tipos de conectores que podemos encontrar. Acá los pensamos desde la relación lógica y acá tenemos los nombres específicos que tienen esos conectores. Los conectores que suman sentido, acá tenemos algunos ejemplos y además, más aún, incluso, aparte, asimismo, encima, por lo demás, igualmente, de igual modo, se llaman conectores copulativos. También se les dice aditivos, ¿sí? Lo aditivo es lo que se suma. La adición en matemáticas es la operación por la cual sumamos dos cosas. 5 más 5, 10. ¿Sí? Esa es la adición en matemáticas. Por lo tanto, los conectores aditivos, no adictivos, por favor, son los que suman algo, ¿sí? También se les dice copulativos, ¿sí? Cópula también se les dice a la relación sexual, ¿sí? Así que algo que se pega a otra cosa. Los disyuntivos expresan ideas que se excluyen, o como papa o como batata, las dos cosas no, ¿sí? O bien hago esto o hago esto otro. Los adversativos lo que explican es una objeción a lo que se está diciendo, ¿sí? Llegaron a clase, pero llegaron tarde, ¿sí? Los profesores llegaron a clase, pero llegaron tarde. Otros hablan de causas, ¿sí? De las causas de las cosas. Llegó tarde porque perdió el colectivo. Los consecutivos, perdió el colectivo, por eso, ¿sí? Esa es la consecuencia es que llegó tarde. Los conectores que tienen que ver con establecer una condición, ¿sí? Sí, a condición que, en caso contrario, de otro modo, ¿sí? Son los que, si no viene, no le vamos a poder explicar. Si no entrega las tareas, no va a poder aprobar. Si no se cumple esta condición, no se puede dar la otra. Finales tienen que ver con ordenar el discurso, ¿sí? Indican la finalidad, indican la finalidad o el propósito de algo. Los comparativos establecen una comparación que puede ser una similitud o una diferencia, ¿sí? No hace falta que sea siempre similitud. La comparación, cuando yo comparo dos cosas, puedo considerar mejor o más importante una que otra. Y finalmente los conectores concesivos, que tienen que ver con indicar un obstáculo, ¿sí? Aunque estudió, desaprobó.
Estos son los recursos cohesivos que podemos utilizar en los prácticos 3 y 4 de primer año y en los prácticos 5 y 6 de segundo A del turno noche del 13 en este primer trimestre de 2021. Pero son útiles de cualquier modo y los vamos a retomar en el segundo trimestre con este tema concretamente para poder darle más forma a nuestros textos y que no sean simplemente un montón de oraciones sueltas.